Buenos días para todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de Ciencias Físicas. Mi nombre es Andrés, voy a ser el docente para todos aquellos que no estuvieron en la charla que hicimos por Zoom. Y bueno, como quedamos, esta primera clase media cortita, vamos a tratar de entender un poquito de qué trata esta materia, de qué trata las ciencias físicas en general, y vamos a empezar cortito con uno de los primeros temas de este año, que es instrumentos y medidas. Pero primero, para poder entender todo esto, vamos a comprender un poco qué hacen las ciencias en sí, ¿no? El hombre, el ser humano en sí, en realidad, desde que está poblando la Tierra, ha atravesado por diferentes circunstancias, por distintos fenómenos que se le han presentado como novedosos y que a lo largo del tiempo se ha preocupado por, sobre todo, comprender, ¿no? Entender cómo pasan las cosas que suceden a su alrededor. Desde el descubrimiento de primeros que hizo el ser humano, como el fuego, por ejemplo, entender que no podían tocarlo porque si le tocaban se quemaban, entender que, por ejemplo, a través del fuego podían cocinar los alimentos. Ese tipo de cuestiones, en realidad, lo que hacen es predecir situaciones, ¿verdad? O sea, intentan anticiparse a los hechos. Si yo pongo comida en el fuego, la puedo calentar, la puedo cocinar, se puede quemar. Si yo arrimo mi mano al fuego, puedo sentir calor, y si la arrimo demasiado, me puedo quemar. ¿Cómo lo ha hecho el ser humano? Bueno, a través de dos ramas de acción, como por ejemplo pueden ser la observación de los hechos o experimentos, ¿verdad? Justamente uno puede aprender observando, ¿no? Observando distintos fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, determinadas flores que se abren en la noche, uno se puede quedar observándolas y ver que ese fenómeno sucede cada vez que cae el sol. Por ejemplo, también experimentando, ¿verdad? Si hago tal cosa, ¿no? Si empujo esa pared, no la puedo mover. Si golpeo la pared con un martillo, puedo llegar a romperla. O sea, ¿qué sucede ante determinadas circunstancias, hechos y eventos? Y así, a lo largo de la historia, el hombre ha intentado justamente predecir qué pasaría si se da tal cosa o tal otra. Eso lo hace justamente a través de las ciencias, que usa esas herramientas que mencionamos recién. Sobre todo en la parte de ciencias físicas, ¿verdad? Predecir es una de las cosas que más nos ayudan a estar en el día a día y a saber qué cosas debemos hacer y qué cosas no, qué cosas resultan útiles y qué cosas son peligrosas. Entonces, comprendiendo eso, tenemos que entender que una de las cosas que pueden utilizar los científicos, por ejemplo, intentando predecir algo, son los instrumentos de medida, ¿verdad? Son instrumentos que nos permiten realizar la acción de medir. ¿Qué es medir? ¿Qué hacemos cuando medimos, verdad? Cuando medimos, estamos comparando. Y a ver, y que se entienda, ¿qué estamos comparando? Bueno, estamos comparando el objeto que queremos medir con un instrumento de medida que nos va a dar un determinado valor, y un valor que va a ser no solamente comprendido por nosotros, sino por otras personas, porque cumple justamente con un estándar, ¿sí?, que es entendible más allá de mi entorno. Por ejemplo, si yo digo que quiero medir, por decir algo, el alto de esta taza, ¿sí?, puedo agarrar una regla, colocarla de aquí hasta aquí y medir cuántos centímetros, cuántos milímetros tiene esa taza, y yo le puedo decir, por ejemplo, a un fabricante de cajitas que me haga una caja de 20 centímetros de largo por 20 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho, que sé que con la regla que yo medí esa taza, la taza va a entrar y va a caber sin problemas dentro de la cajita. En cambio, por ejemplo, si yo agarro la misma taza y la mido, por ejemplo, con mi mano, ¿sí?, pongo mi mano para comparar, ¿no?, y le digo a la persona que fabrica cajitas, mira, haceme una cajita que vaya desde el dedo pulgar puesto a 90 grados al dedo índice, ¿no?, a la primer falange, que es justo esta rayita que tiene el dedo acá, ¿sí? La persona probablemente, ¿qué va a hacer? No tiene mi mano, ¿sí? Y yo no le voy a llevar un molde de mi mano para que pueda hacerme la cajita a medida. Y si lo hace con su mano no mide lo mismo que la mía. Entonces estamos corriendo el riesgo justamente de que la cajita no sirva para guardar esa taza. Entonces, justamente por eso es que medir es comparar. ¿Y comparar con qué? Con un instrumento de medida que pueda servirnos de guía para que no solamente nosotros comprendamos qué valor es el que nos va a dar ese instrumento, sino que también otras personas, a través de un sistema de unidades, ¿sí?, comprendan qué valor tiene la medida de esa taza.
Aquí tenemos en pantalla justamente la definición de medir. Justamente vean que esta definición de medir dice: medir es una acción que se realiza para obtener un número denominado medida. Una medida es la relación entre la cantidad desconocida, la que se debe determinar, y una cantidad conocida de la misma magnitud que se elige como unidad. Dicho así, parece un poco entreverado porque tiene unos conceptos o términos que capaz que no manejamos todavía del todo, ¿sí? Pero pensemos lo siguiente, ¿no? La relación justamente entre la cantidad desconocida, por ejemplo, es el alto de la taza, ¿verdad? El alto de la taza, en el ejemplo que dimos, es la cantidad desconocida, ¿sí? Y una cantidad conocida de la misma magnitud. Si yo quiero medir el alto, estoy midiendo una magnitud que se llama longitud. Y si quiero medir la longitud, tengo que buscar una cantidad conocida de longitud, en donde la encuentro en una regla, ¿sí? La regla tiene justamente eso que se elige como unidad, centímetros, milímetros, que me permite a mí decir cuál es el alto de la taza. Capaz que lo mejor también es definir qué entendemos por magnitud, porque capaz que todavía no conocemos la palabra, ¿sí? Así que vamos a ver en pantalla la definición de magnitud, ¿sí? Se denomina magnitud a cierta propiedad de un objeto o sistema que puede ser expresada mediante un valor numérico y su correspondiente unidad. Son ejemplos de magnitudes la longitud, el tiempo, la velocidad y la temperatura. Entonces, ¿qué entendemos por magnitud? Bueno, yo quiero justamente conocer cierta propiedad de un objeto o un sistema y poder expresarla, que es lo que dice la definición. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, una propiedad de la mesa que es su longitud, ¿sí? Qué distancia hay en la parte más larga de la mesa o en la parte más corta de la mesa, ¿sí? Esa propiedad que voy a querer conocer es la longitud, y la unidad en la que se va a medir, bueno, yo voy a tener que elegir si la quiero medir en metros, en centímetros o en milímetros, según lo que me sea más conveniente. Por ejemplo, yo puedo decir que una mesa como propiedad en cuanto a longitud tiene 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, ¿sí? Ahí estamos expresando justamente un número y una unidad para cada una de las partes de esa mesa que yo quiero tratar de comprender qué propiedades tiene en cuanto a longitud, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos después el tiempo, ¿no? Cuánto pasó entre que empezó este video y que terminó este video, ¿tá? Quiero saber cuánto fue ese tiempo, y eso lo puedo medir en horas, si fue muy largo, en minutos, en segundos si fue muy corto, ¿sí? El tiempo lo puedo medir en diferentes tipos de unidades, ¿tá? Según la propiedad de qué cosa quiere medir en cuanto al tiempo, ¿sí? Después también tenemos, como decía ahí, la velocidad, que ya implica otras cosas y por eso no nos vamos a meter en eso ahora. Y después tenemos la temperatura, ¿verdad? Si hablamos de la temperatura, yo les digo a ustedes, miren que afuera hay 25 grados Celsius, ¿sí? Porque con mi termómetro pude medir eso. Nadie va a salir afuera de bufanda. Si yo les digo, miren que afuera hay 1 grado Celsius, nadie va a salir de remera de manga corta y short, porque hace mucho frío. Entonces, justamente estamos viendo el sistema del clima, ya cómo funciona en cuanto a la magnitud de temperatura, midiéndolo con un termómetro, que es el instrumento, ¿ya? Y a través de un número, 25, y una unidad, grados Celsius, comprender justamente cómo está afuera, qué tanto calor, qué tanto frío hace afuera. Como les decía, una medida implica un valor numérico acompañado de una unidad en la cual podemos expresarla y entenderla y comprenderla. Nosotros no vamos a decir que una mesa mide 14 de largo sin nombrar la unidad, porque puede ser 14 papas, 14 boniatos, 14 personas o 14 centímetros o 14 metros. Tenemos que ser específicos con qué estamos trabajando, qué unidad estamos trabajando. Justamente por eso hay un sistema internacional, que es el Sistema Internacional de Unidades, en el cual justamente las personas pueden tener una guía de en qué unidades expresar una medida, para que cualquier persona pueda comprender de qué estamos hablando. Justamente la longitud la vamos a medir en metros y el símbolo es una M, aquí vemos una tablita, el tiempo en segundos y el símbolo es una S, ¿sí? La masa, el kilogramo, y justamente la K y la G en minúscula, intensidad de corriente, otras magnitudes que vamos a ir viendo más adelante y que vamos a ir comprendiendo de a poco, que no son tan comunes en nuestro día a día.